Denme un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Ok, pues, muy bien. Bien, vamos a entrar en el tema de parastosis en pacientes VIH-Sida. O sea, un poco la idea es en el sentido de que aquellos que ya tienen, que han adquirido el VIH, pues tendrían que desarrollar alguna enfermedad. Bien. En general, en el VIH hablamos de las IOs, las infecciones oportunistas, que son un gran grupo de enfermedades que pueden afectar a un individuo VIH. En ese sentido, por ejemplo, en este listado, vamos a ver que hay virus, ahí vamos a ver el herpes, citomegalovirus, etcétera. Vamos a ver una serie de bacterias que son las más oportunistas, igual que los hongos, casos de Cándida, Cryptococcus, Pneumocystis, que hemos llevado en el curso de los últimos días, y en el mundo algunos protozoos. Esta imagen se refiere al mundo. Obviamente hay países en los cuales pues esta enfermedad son menos, pero en nuestro país más bien es a la inversa. Tenemos muchos más pacientes VIH que tienen una serie de otros protozoarios, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la cantidad de gérmenes que el médico que trabaja en VIH debe estar atento. Y lamentablemente en Bolivia todavía el VIH es manejado por especialistas, siendo que en los países desarrollados el VIH es diagnosticado y manejado en los casos, entre comillas, normales de VIH por médicos familiares o médicos que hacen medicina general, y no así por especialistas, algo que ojalá en el país pueda cambiar. Bien, estas IOs, de acuerdo, están en una alta relación con la presencia, como ustedes bien saben, de los linfocitos TCD4, que son los primeros linfocitos que suelen aparecer en muchas infecciones agudas. Se convierten junto con los linfocitos CD8 en una importante barrera de la inmunidad celular, lo que va a permitir el control parasitario. Además, tanto la respuesta TH1 como TH2, que ya han estudiado en la parte de inmunología, están asociadas y depende mucho de la actividad de la inmunidad humoral que genere una buena celular y a la inversa. Entonces ya podemos partir de un criterio que ante un déficit importante de linfocitos TCD4, la probabilidad de producción de inmunoglobulinas va a ser bastante menor. Estas infecciones oportunistas van a atacar fundamentalmente el sistema nervioso central y el aparato respiratorio. O sea, dos componentes de nuestro organismo fundamentales para la vida y que consecuentemente van a dar lugar a un conjunto de patologías que van a complicar al paciente VIH. Y ustedes pueden ver además la cantidad de criterios clínicos que acompañan a la enfermedad. Perdón, siguen entrando a clase y ya no vamos a ver más. La cantidad de criterios clínicos que pues absolutamente no nos permiten a nosotros orientar, excepto en el último caso de la candidiosis orofaringia, el agente etiológico. La fiebre puede ser producida por muchas bacterias, por otros virus, por otros parásitos, igual que la sudoración nocturna, que está muy relacionada con tuberculosis, por ejemplo, la tos tanto en patologías bacterianas, virales y parasitarias. Ejemplo, aquellos parásitos que ocasionalmente, como estrongiloides, no ocasionalmente, van a realizar el ciclo de luz y van a afectar los pulmones. Los cuadros intestinales con diarrea, recuerden que todo cuadro diarreico crónico es sospechoso, ayuda a sospechar, que el paciente es un paciente VIH. El incremento de los ganglios linfáticos diseminados
en algunas cadenas ganglionares o generalizadas también nos hace sospechar de que se trata de un paciente VIH. La debilidad, la falta de fuerza, la pérdida de peso, son dos características que los pacientes en casos severos de VIH ya presentan y obviamente, como se darán cuenta, manifestaciones clínicas bastante inespecíficas, pero que nos permiten pensar que un individuo que tiene estos, no todos, pero gran parte de estos síntomas, siempre nos harán pensar a los médicos generales y a todos que sea probablemente un paciente VIH. Para que suceda este fenómeno, esa es una fotografía de un paciente en estado consuntivo, se llama, ya prácticamente cuando es piel y huesos. Pues, ¿qué factores hay? ¿No? Una distribución universal, es decir, la enfermedad está distribuida en todo el mundo, si bien aparentemente el origen ha sido el África, todavía hay un debate sobre exactamente cuál es el origen del VIH, y que genera pues muchísimas, las enfermedades parasitarias que van a generar aproximadamente que un poco menos de un tercio de la población mundial se enferma todos los años con alguna enfermedad parasitaria. Es una gran cantidad. Y obviamente, si el paciente además tiene VIH, pues la situación se torna más complicada. El viaje a zonas de alta prevalencia de enfermedades parasitarias también va a permitir que estén asociados ambos gérmenes. Los vectores, transmisores de malaria, transmisores de leishmania, transmisores de Chagas, etcétera. En fin, los dos primeros que se están adaptando permanentemente a nuevas condiciones de altitud y de clima. Hasta hace unos años hablábamos que muchos mosquitos no podían sobrepasar los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Hoy es frecuente encontrar mosquitos a 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que enfermedades transmitidas por vectores en individuos VIH pues se van a ir incrementando en el tiempo futuro. Las condiciones inmunes del individuo que no solamente dependen del VIH, sino dependen de otro tipo de problemas como el uso de corticoides, como por ejemplo los pacientes con cáncer, que cada vez tenemos mucho mayor número y cada vez en edades más tempranas, lo que incrementa la población oncológica y lo que genera un mayor riesgo de adquirir estas enfermedades. La gran migración que existe en los países como el nuestro, imagínense que cada día se calcula que entre 60 a 70 familias todos los días se trasladan, por ejemplo, a Santa Cruz, y un poco ya a Pando y otro poco a Beni, pero fundamentalmente a Santa Cruz, a un clima tropical, donde además están la mayor cantidad de pacientes VIH, es decir, donde la transmisión del VIH es mucho más alta que en otros departamentos de Bolivia, lo que pone en riesgo a las poblaciones que llegan, porque obviamente el VIH, la principal transmisión en Bolivia es a través de las relaciones sexuales. Y obviamente una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades en aquellos parásitos de ciclo autoxénico, como es el caso de Cryptosporidium. Aquí estamos viendo un listado inicial de parásitos que pueden, digamos, desarrollar o aparecer en mayor cantidad en las personas, dependiendo del tipo de inmunidad alterada. Recuerden que habíamos ya dicho que la inmunidad celular y la inmunidad humoral están absolutamente relacionadas. Y aquí vemos una cantidad de parásitos en los cuales a algunos les afecta más una inmunidad que la otra, o por el caso del Cryptosporidium, por ejemplo, que también está en relación con ambos cuadros inmunológicos. Esto significa que la comprensión de los mecanismos inmunes frente a las enfermedades parasitarias es vital para comprender la gravedad y el pronóstico que puede tener en un paciente. En el ONU-SIDA, que es un proyecto mundial que desarrolla cuadros estadísticas sobre el VIH, ya demostró hace algunos años atrás, lamentablemente esta información no se ha actualizado, ha demostrado que la probabilidad de que un individuo VIH-Sida adquiera los parásitos que ven ustedes ahí es muy alta, ¿no? Desde el Cryptosporidium, que pues en un 90, más del 90% de los pacientes con VIH pueden adquirir Cryptosporidium, y esto en absoluta relación con la resistencia, la clororesistencia de Cryptosporidium, pues hace que ocupe un lugar más importante entre las enfermedades parasitarias. Entre las enfermedades bacterianas, el primer lugar
lo ocupa Mycobacterium tuberculosis. Y en las enfermedades virales, hoy por hoy ha cobrado una gran importancia el SARS-CoV-2. Y ahí estamos viendo un grupo de parásitos que pues interesan demasiado en los pacientes VIH. Por ello, es que cuando el médico sospecha que es un paciente VIH, no solo debe contentarse con realizar una prueba rápida, sino que además está en la obligación, dependiendo de la prevalencia del individuo, pedir exámenes que le permitan comprender el estado del paciente. Es decir, en algún caso a todos se debe pedir un examen coproparasitológico. En pacientes que vienen de zonas tropicales tendremos que pensar en malaria. Y por lo tanto, no solamente quedarnos con el esquema VIH, sino en la búsqueda de otros gérmenes que pueden ser la causa de agravamiento de la enfermedad y por lo tanto la muerte del paciente, lo que significa que el médico está en la obligación de tomar previsiones en cuanto a la relación de enfermedades parasitarias y el VIH. Vamos a ir viendo ahora, desagregando todos estos temas. Obviamente no entraremos a lo que significa el ciclo evolutivo ni a las acciones patógenas, de una más específica las enfermedades. Y vamos a comenzar con el caso de los helmintos. Obviamente los helmintos de alguna manera favorecen, hacen que el individuo que el individuo VIH esté mucho más susceptible, entre otras razones porque pues los helmintos están en el suelo, los geohelmintos principalmente, y estos son responsables de producir enormes lesiones, inclusive en pacientes inmunocompetentes. Además, los helmintos como tal disminuyen la respuesta al VIH, o sea, generan una respuesta que va a favorecer aún más la presencia del VIH y consecuentemente es una enfermedad que va a avanzar de una manera más acelerada en este tipo de pacientes. Por lo tanto, los protozoos, por otro lado, vamos a poner ejemplo de la toxoplasmosis, en realidad, es una de las enfermedades más severas en un paciente VIH. Las encefalitis que son ocasionadas por Cryptococcus neoformans, por los tuberculomas cerebrales y los amebomas cerebrales y los chagomas cerebrales, por ejemplo, fíjense ustedes que estamos hablando de un grupo de patologías ocasionadas por parásitos y en el caso de la tuberculosis, por una bacteria, van a ser muy importantes y en este caso la encefalitis toxoplásmica es vital porque normalmente esta enfermedad se va a relacionar con una reactivación de toxoplasma. Recuerden que cuando hablamos de toxoplasma es importante reconocer o saber que una persona inmunocompetente tiene toxoplasma, en el caso de las mujeres, mucho antes de un embarazo. Si esta situación se la planteamos de esa manera, pues estamos viendo de que nunca va a haber una reactivación de toxoplasma. Sin embargo, pacientes, hombres y mujeres que tienen una respuesta a toxoplasma, cuando tienen VIH hay una menor probabilidad del control del parásito y por lo tanto hay una reactivación toxoplasmática que se llama. Por eso fíjense ustedes que en los pacientes VIH-Sida, más o menos el 50-70% es seropositivo, lo que pone en riesgo su vida. Y de todos ellos, no todos van a generar una encefalitis toxoplásmica, sino aproximadamente entre 1 a 5 pacientes de cada 10. Entonces, en el VIH, esta es una de las enfermedades que obliga a tener un control. Y ustedes están viendo las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis, ¿no? Los déficits focales se refieren a determinadas estructuras gobernadas por nuestro sistema nervioso que no funcionan adecuadamente. Por ejemplo, la presencia de una parálisis parcial de un brazo, de una pierna, la presencia de tics, los famosos movimientos involuntarios que tienen las personas, eso se llama una focalización de la enfermedad que aparece en un buen porcentaje. La cefalea crónica obviamente es una característica no solamente de toxoplasma, sino de otras enfermedades, pero siempre debemos pensar en estos cuadros en un paciente VIH, no tanto así como la cisticercosis, que no es una enfermedad que va a verse favorecida por el VIH, pero a tener en cuenta de todas maneras, y otros componentes del compromiso del sistema nervioso central que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Ahí estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, en una tomografía estamos viendo estas lesiones blanquecinas
que son la encefalitis, son imágenes que están en la misma masa cerebral y generan una especie como de tumoraciones, ¿no es cierto?, que van a dar lugar a una mayor prevalencia o a una mayor significancia clínica de esta enfermedad. Veremos, por otro lado, la estrongiloidosis, o un helminto, que tiene la capacidad cabalmente de ser el único que se reproduce en nuestro organismo a través de la hembra partenogenética. Nada más para recordar que cuando esta hembra elimina huevos triploides en el intestino delgado, estos huevos triploides no requieren salir al medio externo y pueden causar una diseminación, una hiperinfección por estrongiloides, ¿no? Y es la característica de este virus que además al vivir en la mucosa intestinal, pues tiene mayor probabilidad de que las larvas que genera y que salen hacia la luz intestinal pueden inmediatamente evolucionar en un plazo de 24 horas y penetrar por la mucosa intestinal para generar toda una patología entérica. Recuerden también, por lo tanto, que estamos hablando de una autoinfección interna y una autoinfección externa cuando la materia fecal o partículas de materia fecal con estrongiloides que contienen larvas triploides, pues pueden volver a ingresar el individuo a través de la región perianal. Obviamente esta enfermedad, al generar un síndrome de mala absorción y una destrucción de la mucosa del intestino, es responsable de que en los pacientes VIH sea de alta mortalidad. Esta es una de las enfermedades de mayor preocupación en el continente europeo, a diferencia de otras que tenemos en el continente americano en relación a VIH y parasitosis. Por otro lado, pues en pacientes que consumen corticoides, que son los esteroides, estos ustedes saben bien y hemos comentado en su día, que favorecen esa transformación y aceleran la transformación del rhabditoide a filariforme, es decir, del estadio L2 al estadio L3, lo cual va a condicionar o va a favorecer que esta enfermedad pueda realizar una hiperinfección. En la patología gastrointestinal, pues vamos a ver una enteropatía, es decir, relacionado con un síndrome de mala absorción en realidad, a consecuencia de la lesión de la mucosa del intestino delgado, que en casos de pacientes VIH es una infección, obviamente, una hiperinfección intestinal, que va a ser consecuencia de la esteatorrea que caracteriza un síndrome de mala absorción. Por otro lado, las lesiones inflamatorias que se producen pueden ocasionar un infarto a nivel mesentérico, que es un cuadro muy grave que requiere una cirugía inmediata porque si no el paciente muere. La generación de hemorragias porque tantos adultos que se encuentran en la mucosa intestinal van a producir una laceración del tejido y por lo tanto pues lesiones hemorrágicas del intestino delgado que pueden terminar una peritonitis y además en estos pacientes, como pueden ver ustedes en la fotografía, la presencia de úlceras perianales cabalmente por la penetración de las larvas en este tipo de pacientes VIH, ¿no? Esto es un componente también que no debemos olvidar cuando encontramos este tipo de lesiones, que de alguna manera también se ven favorecidas por las relaciones sexuales de tipo anal. Este parásito, obviamente, en el ciclo de luz va a desarrollar un cuadro de neumonía pulmonar, característicos de un cuadro de disnea y de tos, muy similar a cualquier infección bacteriana, y obviamente también en los grados de diseminación pueden llegar hasta el sistema nervioso central, los estadios larvarios, y a este nivel producir varias lesiones, como bien se pueden ver en esta imagen, donde vamos a ver la formación de una lesión muy grande a nivel del sistema nervioso central, ocasionada por la presencia de estas larvas. Nada más esta imagen para recordar la neumonía eosinofílica que ocasiona Strongyloides stercoralis, con unas manchas blanquecinas diseminadas en ambos campos pulmonares y que son parte de un síndrome de Leffler. Y además el parásito obviamente puede invadir o hacer una bacteriana y una septicemia, de acuerdo, pues hacia otros tejidos y otros órganos. Lo fundamental es recordar siempre la patología, la severidad de la patología intestinal. Por otro lado, la criptosporidiosis, que en el mundo es un verdadero problema de salud pública,
en pacientes VIH-Sida debido a su altísima clororesistencia, pues obviamente habíamos comentado de que este parásito depende para que sea autolimitado en pacientes inmunocompetentes de ambos criterios inmunológicos, el humoral y el celular. Y obviamente en la parte inferior ustedes están viendo algo que ya se ha comentado en su día, el hecho de que produce una mayor apoptosis de los enterocitos, la gran concentración de citocinas inflamatorias, porque al no haber una respuesta inmune adecuada de control del parásito, el parásito a su vez va a estimular la producción de mayor número de citocinas, la formación de la prostaglandina E2, que va a ser muy importante a efectos de generar una mayor pérdida de líquido y incremento del peristaltismo intestinal, y lo que va a generar unos cuadros de rectos muy importantes, y obviamente la concentración menor de linfocitos T y de las inmunoglobulinas, todos estos componentes que ya se han estudiado en su día. Por lo tanto, pues el síndrome de mala absorción va a ser característico de estos pacientes, muy similar a lo que ocasiona estrongiloides y veremos también giardia, y que pues una característica importante, y esa característica importante que el médico no debe olvidar, son las diarreas crónicas. ¿No es cierto? Las diarreas crónicas como parte de la manifestación clínica del SIDA, pero que son consecuencia de la presencia de alguna IO, es decir, de alguna infección oportunista, como este es el caso de Cryptosporidium. En la medida que el número de linfocitos T sea menor, todas estas infecciones serán mucho más graves, poniendo en riesgo la vida del paciente. De hecho, en nuestro hospital, un buen número de pacientes, la gran mayoría de pacientes VIH-Sida fallecen por tuberculosis. En segundo lugar, fallecen por infecciones bacterianas diferentes y parasitarias intestinales. Y tercero, fallecen por Cryptococcus neoformans, la criptococosis cerebral y también la toxoplasmosis, entre otras patologías frecuentes. Entonces, no olvidar que cuadros diarreicos crónicos son un detalle que el médico no debe dejar pasar. Por otro lado, seguimos hablando de enfermedades que hemos estudiado. Entre ellas está la enfermedad de Chagas, que tiene que reactivarse para generar el problema y que, por lo tanto, esa reactivación va a afectar centralmente más que el corazón, que ya está afectado de hecho por la presencia del parásito a lo largo de muchos años de vida del individuo, va a afectar el sistema nervioso central, donde se forma lo que conocemos con el nombre de chagomas, es decir, una meningoencefalitis y además una miocarditis mucho más aguda, mucho más acelerada. De hecho, por ejemplo, pacientes que son VIH y que adquieren la enfermedad de Chagas pueden desarrollar en un tiempo muy corto una miocarditis severa. Tenemos otra enfermedad, la leishmaniosis cutánea. No voy a hablar de la leishmaniosis visceral porque no es un problema para nosotros en Bolivia, como es en otras partes del mundo. Pero sí en Bolivia, pues los pacientes con VIH y leishmania, recuerden que los focos más importantes de leishmania están en La Paz, en Santa Cruz, principalmente, van a tener, por lo tanto, unas úlceras cutáneas que pueden diseminarse, ¿de acuerdo? Esa diseminación puede ser un enorme riesgo para la vida del paciente. Además que el VIH va a interactuar con los lipofosfoglucanos, una proteína que es importante para la citoadherencia, muchas recollidas y obviamente en el caso del virus del VIH del tipo 1, que normalmente en un paciente, en un individuo que no tiene leishmania, va a un ritmo lento en su reproducción, se me ha ido el término, disculpen, pues en el caso de la asociación de leishmania brasiliensis fundamentalmente y VIH, va a hacer que este parásito pues, se replique a una gran velocidad, lo que significa que el virus va a continuar destruyendo, va a aumentar su capacidad de destrucción de los linfocitos TCD4, agravando la situación del individuo. En el caso de la malaria, pues obviamente este es un tema central en el África, ¿no? En el África la relación malaria-VIH es terrible, terrible, terrible. Es la que en realidad es la primera causa de muerte en el África en pacientes VIH. Y eso tiene que ver pues con millones de casos de malaria por año, millones de casos de VIH por año y por lo tanto con una mortalidad que si bien ha disminuido hasta ahora
está alrededor de los 500 a 600 mil casos, se está incrementando desde el año pasado por el tema del COVID-19, porque ya no hay el dinero suficiente para el control de esta enfermedad, y por lo tanto también el COVID ya tiene su parte en pacientes con malaria, y si hablamos de un paciente con malaria y SARS-CoV-2, pues vemos un cuadro realmente muy severo y de alta mortalidad. Esto significa que, en el caso de malaria, la probabilidad de que la esquizogonia eritrocítica sea mucho mayor está dada, más aún si el paciente tiene Plasmodium falciparum, ¿no? Y como siempre decimos, esta mortalidad va a ser mayor en niños menores de 5 años que nacen con VIH, en mujeres embarazadas que son muy susceptibles de tener el VIH. Por otro lado, vamos a comentar también, así estamos viendo la cantidad de enfermedades que interesan en los pacientes VIH y vamos a hablar de la amebiosis, ¿no? La amebiosis que, si bien a nivel intestinal ya sabemos que produce cuadros diarreicos, interesa de sobremanera la amebiosis que está tanto a nivel cerebral, lo que llamamos los amebomas cerebrales, y la amebiosis hepática. Son dos tipos de patologías de una importancia enorme en estos pacientes VIH que tienen VIH y adquieren entamoeba histolítica. Y obviamente en ellos van a aparecer además múltiples úlceras perianales, porque el parásito, una vez que estos pacientes además desarrollan cuadros diarreicos a repetición, pues los mismos parásitos van a ir generando lesiones a ese nivel. Y normalmente en la práctica médica, cuando vemos úlceras perianales, las asociamos a amebiosis. Y esto tiene que ver, entre otras cosas también, con la práctica del sexo anal, que va a favorecer a que ameba se pueda implantar en esta región. Toda diarrea mucosanguinolenta sabemos bien que es indicativa de entamoeba histolítica y que en estos pacientes, al no haber sistema inmune, serán cuadros mucho más severos, mucho más intensos, llegando inclusive a la disentería, es decir, las lesiones ulcerativas que ya confluyen entre sí, esas lesiones en cuello de botella, y que generan verdaderas hemorragias digestivas bajas, ¿de acuerdo? Que le llamamos disentería y que casi con seguridad termina en una peritonitis y con la muerte del paciente. La giardiosis. Fíjense, otra patología que también está asociada o que se puede presentar en pacientes VIH, con un cuadro clínico obviamente similar a la enteritis crónica, es decir, generando un síndrome de mala absorción, muy importante, que ya hemos estudiado en su día, y que en adultos, además, si bien el síndrome de mala absorción en individuos inmunocompetentes es más frecuente en niños, pues la presencia de este síndrome en adultos, cuando comprendemos que es un síndrome de mala absorción, siempre tenemos como idea que el paciente tiene giardia lamblia en su intestino, en el paciente, reitero, VIH. Y en estos también se puede desarrollar la forma hepatobiliar, es decir, se ha demostrado la capacidad invasiva que tiene giardia a través del colédoco para introducirse en la vía biliar, generando una patología a nivel del hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? Muy característica de los cuadros biliares por cálculos, por ejemplo, ¿no? Y también la presencia de una urticaria muy importante. Si bien la urticaria, siempre hemos dicho y les hemos comentado, que en todo paciente que tiene un cuadro cuadro alérgico, siempre debemos pensar en la búsqueda de parásitos, siempre. En este caso, pues en el caso de giardia y VIH, estos cuadros dermatológicos son mucho más severos, pero siempre asociados a las formas intestinales. La blastocistosis, un parásito que habita en el intestino grueso, también se convierte hoy por hoy en un factor importante para generar un cuadro nuevamente intestinal a nivel del intestino grueso, que se caracteriza, como ustedes ven, como habíamos dicho desde la primera diapositiva, por un cuadro diarreico. Y vuelvo a reiterar, todo cuadro diarreico crónico, el primer diagnóstico en pacientes VIH es de Cryptosporidium, luego pensaremos en blastocistis, pensaremos en giardia y pensaremos en escongiloides, por ejemplo, como parte de estos cuadros. Y esto se debe a que Blastocystis hominis pues va a tornarse muy invasivo de manera muy similar a entamoeba histolítica. Y tricomonas, ¿no?
Y tricomonas, un parásito definitivamente asociado al VIH. Y esa asociación de tricomonas vaginales y VIH está dada porque cuando hay un paciente con tricomoniosis y hay una respuesta inflamatoria, tanto en hombres como en mujeres, una de las primeras células que llega son los linfocitos TCD4, que son los linfocitos dianos, los que llamamos células blanco del virus de la inmunodeficiencia. Es decir, tricomonas lo que está haciendo es abrir la puerta para que el VIH, para que el virus de la inmunodeficiencia humana pueda replicarse a una velocidad aún mayor en nuestro organismo. Entonces, una causa es esa. Muy sencillo. Llegan linfocitos, son los CD4 y justo el virus está ahí. ¿De acuerdo? Lo que va a permitir una replicación, habíamos dicho, importante. Las pequeñas úlceras que se producen a nivel vaginal o a nivel del cuello uterino también van a favorecer la penetración de tricomonas vaginales, del VIH, generando un cuadro asociado. Por lo tanto, en toda mujer y hombre también, en el cual se demuestra la presencia de tricomonas vaginales, el médico, sea la especialidad que tenga, está en la obligación de pedir una prueba rápida para VIH. Si un médico diagnostica tricomonas y no pide una prueba para VIH, está cometiendo negligencia médica. Se los digo así de claro. Todo paciente con tricomonas, mejor dicho, todo paciente con cualquier ITS, con cualquier una, siempre debe pedirse una prueba rápida del VIH, siempre. Igual los otros mecanismos que estamos viendo, ¿no? La degradación de las proteasas que los leucocitos secretan, que son importantes para bloquear la citoadherencia, pues en este caso, como no existe en cantidad, facilitan la reproducción del virus. Y en el África, vean ustedes, se ha demostrado que la transmisión del VIH es 2 a 3 veces más cuando hay infección por tricomonas, lo que demuestra de una manera tan importante que este parásito, que viene a ser una de las primeras causas de infecciones genitales, sea responsable, entre otras cosas, de facilitar el ingreso del VIH al organismo del individuo infectado. Y a manera de concluir esta última charla del año, pues los pacientes VIH o VIH-Sida, que no es lo mismo, pues en ellos debemos recomendar una muy buena nutrición. Es fundamental aquello. Tiene que mejorar su calidad inmune a través de un consumo adecuado de nutrientes, fundamentalmente proteínas. Ese individuo tiene que comenzar a cambiar su vida. Por ejemplo, no puede comer en la calle, no puede beber productos que no sean fabricados. Si toma un niño VIH que se tome un jugo de quizá ahí en la calle o un jugo en las jugueras, que pues muy probablemente puede enfermar, ellos tienen que comprender que ya su ritmo de vida cambia totalmente. La intención es básicamente de evitar que existan superinfecciones por bacterias o parásitos, por ejemplo, y obviamente evaluando permanente su estado inmune. Hoy por hoy se puede hacer quimioprofilaxis, existe medicación en cuando una persona considera que ha tenido un factor de riesgo para el VIH, por ejemplo, sí se puede hacer una medicación que permita de alguna manera controlar la supuesta infección. Esto sucede mucho en el hospital. Hemos tenido varios internos y varios residentes que han sufrido un pinchazo, por ejemplo, de una aguja de un paciente VIH. En ellos inmediatamente se instaura una profilaxis para evitar la replicación del virus y se hacen varios controles serológicos y va muy bien ese tema. Y obviamente el tema de las vacunas para todas las enfermedades que pudieran haber. No hablo de vacunas para el VIH, que consideramos que va a ser muy difícil que se pueda conseguir. Pero si toda infección que es prevenible por las vacunas debe ser utilizada en estos pacientes. No se olviden que estas infecciones oportunistas siempre van a ser más frecuentes en las zonas tropicales y mucho más graves en individuos que tienen un recuento bajo de linfocitos T y que, pues, en algunos casos también el resultado es que ante la falta de respuesta inmune, algunas infecciones pudieran pasar de manera silenciosa, lo cual no es frecuente.
Está por demás comprender que no es tanto una patología rural, porque a nivel rural no son muchos los casos que llamamos autóctonos de zona rural. La mayor concentración de casos, más del 90% de los casos en Bolivia, son pacientes urbanos de grandes y ciudades intermedias, donde el VIH pues está en una gran cantidad y que cada vez se incrementa de una manera más importante por el inicio cada vez más temprano, perdón por la redundancia, de la actividad sexual, que si antes comenzaba alrededor de los 16 años, hoy en promedio está alrededor de los 14 años. Lo cual, pues, la desinformación, la falta de educación en la familia y en las escuelas favorece este hecho. Y es tan grave la situación que cada día, existen 104, se ha hecho la estadística, 104 adolescentes embarazadas. Adolescentes. Pues estamos hablando de muchachas o niñas inclusive, entre los 12, 13 a los 16 años. 104 adolescentes se embarazan diariamente. Y obviamente ese embarazo está asociado al no uso de una medida profiláctica como es el preservativo y por lo tanto genera una gran probabilidad de que el VIH pueda mantener su transmisión. Y la variación regional que habíamos comentado, que por ejemplo en las zonas tropicales hay más VIH porque la actividad sexual también se inicia en edades más tempranas. En este estudio que fue del 2015, este trabajo que es muy bonito, había ya demostrado hace varios años que el 98% de los portadores del VIH adquieren por relación sexual. El otro 2% puede ser vertical, puede ser por accidentes, por transfusiones, pero que el 98% es por actividad sexual, lo que significa que ustedes están en la obligación de hablar de este tema con sus primos, con su familia, con los amigos, con los del equipo, etcétera. Es decir, con la gente de su edad, porque ¿quién mejor que pueda dar una información seria sobre el VIH si no es un estudiante de medicina? No lo va a ser un estudiante de derecho ni un estudiante de economía. Es decir, el que realmente debe tener la información al día y no esperar a ser médico para informar, sino desde ahora ustedes estar trabajando, estar mentalizando a sus congéneres, a sus pares, porque ustedes están en relación normalmente con gente de su edad, de alertar sobre la importancia del VIH, ¿no? Y obviamente el diagnóstico de parálisis intestinales, ya para cerrar absolutamente el tema, va a ser más grave en los pacientes alcohólicos desnutridos. El alcoholismo significa desnutrición, en los pacientes que no estén con un tratamiento antirretroviral. A eso se llama el TARF, el tratamiento antirretroviral. Es decir, que en la medida que no detectemos a tiempo pacientes VIH, estos son muy susceptibles de adquirir alguna enfermedad parasitaria que, como hemos intentado comentar en esta conversación, en esta charla, pues puede ser muy grave para la vida del individuo. Con lo cual, hemos concluido nuestra actividad teórica. Si tienen alguna pregunta y puedo responder, lo haré con gusto. Doctor. Adelante. Buenas tardes, doctor. Una consulta, una pregunta. En pacientes, por ejemplo, de madres que están embarazadas y tengan una enfermedad de Chagas previa y también diagnosticada VIH positiva, y nazca el recién nacido con Chagas congénito y VIH también congénito, en este caso sería más fuerte la relación entre la parasitosis de Chagas y VIH. Mucho más fuerte. ¿O habría alguna en esos, sí, le entiendo perfectamente. El recién nacido, si es que nace, porque la asociación VIH y Chagas ha mostrado que en algunos lugares genera un óbito fetal, es decir, la muerte del producto dentro del útero alrededor del sexto, séptimo mes. Lo que sí va a tener ese producto, sea niño o niña, va a tener una miocarditis muy severa, que puede ocasionar
una muerte al poco tiempo de haber nacido. Me refiero no a horas, sino a las pocas semanas o meses, o algunos 2 años máximo de haber nacido, puede ocasionar la muerte por una miocarditis muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque el parásito en los individuos menores de 5 años, el Trypanosoma cruzi, tiene una gran predilección por el miocardio, ¿no? Entonces ahí se puede desencadenar una severa miocarditis y ocasionando la muerte del producto en el útero o después de un tiempo de haber nacido. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, otra pregunta. Sí, adelante. Esta sería, según el cronograma, la última cátedra teórica. Sí. Pero revisando, creo que no hemos abarcado en el paralelo A el tema de parasitosis y desnutrición. Ese tema lo damos por nada más como una revisión de aquellos que generan un estado de malnutrición. Lamentablemente, por un tema de coordinación de fechas, creo que hubo algún día en el que no se pasó la clase, pero ese tema no va a entrar a las prácticas ni al examen, si es la preocupación de ustedes. Pero si hacemos en este momento la lista de los parásitos que generan un estado de desnutrición, prácticamente son todos los parásitos que habitan en el intestino delgado. Si usted hace una lista, pues todos ellos pueden ser responsables de un estado de desnutrición, comenzando en las tenias, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estado nutricional se ha visto en cada uno de estos temas y yo recomendaría que puedan hacer una lectura de los mismos. ¿Ok? Gracias, doctor, por el dato y la información. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues con esto hemos concluido. Ya desde el día martes ya no tienen que estar frente a la computadora, ya tienen 1 horita más para estudiar. No para Fortnite ni esas cosas, ¿no? Sino para estudiar medicina. Les agradezco la tolerancia y de haber aguantado durante 1 año esta barbaridad de clases teóricas, aunque algo se ha remediado con las clases prácticas. Les deseo que les vaya muy bien. Estudien, muchachos. Yo he visto que no estamos bien, la formación no está buena. Hay que estudiar más, dedicarle más tiempo y más horas a esto de estudiar medicina, porque como yo siempre digo a mis alumnos, el que no se enamora de estudiar medicina no va a ser exitoso. Y para ser exitoso en medicina hay que enamorarse de esta profesión. Ok, les agradezco mucho y estaremos en contacto durante estos días. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Que estén bien.